Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la segunda emisión informativa este martes 9 de febrero del 2021, una vez que ya se ha conocido prácticamente el 96-97% de las actas escrutadas. Todavía hay una leve diferencia que seguramente en cuestión de horas se podrá definir, pese a que de ambos candidatos han pedido, por lo menos Guillermo Lasso, el que se abra y haga una apertura y se haga un conteo voto a voto, algo que tendrá que definir el Consejo Nacional Electoral. Esta señal, recuerden, es retransmitida para todo el territorio ecuatoriano por Pública FM. Iniciamos con la información. El conteo voto a voto definirá al contrincante que disputará la presidencia de la República con el aspirante de la Alianza UNES, Andrés Arauz, en la segunda vuelta. Hay cerca de un 14% más o menos de actas inconsistentes. Las vocales no descartan que se puedan abrir las urnas. El 98% de las actas escrutadas. Se mantiene el empate técnico entre los aspirantes a la presidencia de la República del movimiento Pachacutic Yacu Pérez y Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano Creo. La diferencia es mínima, son décimas. La diferencia son 1.500 votos aproximadamente entre el que va segundo y el que va tercero. Los vocales electorales aseguran que el escrutinio continúa y pese a que la mayor parte de votos ya han ingresado al sistema, aún no se puede definir cuál de los dos aspirantes tiene el puesto asegurado en la segunda vuelta. Existe el 2,44% de actas que todavía no han sido escrutadas, que corresponden a los recintos de difícil acceso. Hasta el momento se registra cerca de un 14% de actas con inconsistencias. El problema de firmas, puede tener problemas de que el número de votos de todos los candidatos no cuadra con el número de votos de todos los que asistieron a votar. Están mal llenadas. Todo eso tendrá que ser dilucidado en cada junta. Puede pasar, puede ganar cualquiera de los dos, puede ser el acompañante del señor Arauz para la segunda vuelta. Lo que sí es fijo es que habrá segunda vuelta. ¿Quién le acompaña? Eso se definirá porque se tendrá que pelear voto a voto. Pita puntualiza que ese número de sufragios podría cambiar lo que hasta ahora se ha dicho. 5.580 actas para candidaturas de presidente de la República, que significa 1.600.000 y algo. Cuando concluyamos nosotros de escrutar 1.670.000 es cuando vamos a tener la información clara al respecto. No descarta que uno de los escenarios sea la apertura de urnas para el recuento de votos, pero procedería si se cumplen varios requisitos. El partido termina cuando el árbitro dé el pitazo final. El árbitro somos nosotros. Cuando hayamos revisado toda la información pertinente, vamos a proclamar resultados y se determinará quién pasa a la segunda vuelta. Lo cierto es que eso se definirá en los próximos días y podría marcar una tendencia o cambiar la actual, debido al estrecho margen entre el uno y el otro candidato. El exceso de transparencia no analizamos antes para poder salir al público y explicar. Es un empate técnico entre dos candidatos, están en esta franja y nada más. Y con el pasar de las horas ha generado confusión. Sea cual sea el resultado del conteo rápido, íbamos a informar al país los 5 consejeros. El Código de la Democracia establece un plazo de 10 días para la entrega de los resultados definitivos. Eso podría ser prorrogado. Y dependiendo de los recursos que presenten las organizaciones políticas. La segunda vuelta será el domingo 11 de abril. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Ya a esta hora de la mañana vamos a revisar la última hora que nos reflejan los datos del Consejo Nacional Electoral en su aplicación de temas electorales. Resultados generales: Andrés Arauz 32.04% con 2.600.000 votos. Más abajo está Yacu Pérez de Pachacute con 20%, alrededor de 1.600.000 votos. Y en tercer lugar está Guillermo Lasso con el 19.48%, 1.609.000 votos. Ahí se ve la diferencia con Yacu Pérez. Y en cuarto lugar está Javier Hervas con 15.97%, casi 16%, con 1.300.019 electores. Abajo podemos verificar que está el 98.15% de actas procesadas. Hay 88.7% de actas computadas, que no es lo mismo. Actas con novedades, 9.45%, vienen a ser unas 3.700 actas. Y por procesar,
1.85, que viene a ser 741 actas. Para hablar sobre estos resultados y tratar de tener una interpretación desde el punto de vista político, está con nosotros uno de los analistas de diario El Telégrafo, columnista, editorialista y catedrático universitario, doctor Gonzalo. ¿Aló? Sí, lo tengo ahí a don Gonzalo Bonilla. Don Gonzalo Bonilla, buenos días. Buenos días. Ahora, ¿cómo está Buenos usted? días. Gracias, ahora sí lo tengo. Un gusto, como siempre. No lo pudimos tener el día domingo por algunas fallas de internet, pero en todo caso ahora está con nosotros. Le quiero agradecer su presencia y entro directo a la pregunta que hacía al inicio. ¿Y qué podemos esperar de este casi empate técnico, como han dicho algunos de los consejeros? Casi medio punto entre el segundo y el tercero, lo cual ha pateado el tablero, por decirlo de alguna manera, con las encuestadoras que no lo ponían a Yacu Pérez en un segundo lugar y mucho menos en una segunda vuelta. ¿Qué lectura tiene usted? Gracias, buenos días por la invitación. Creo que es importante analizar los resultados a la luz de algo que no se ha hablado todavía en el país y que en la historia deberíamos reflexionarlo, son lecciones que nos dejan. Y es que quizás valdría la pena pensar que el candidato Lasso, al fin de cuentas, fue una invención del movimiento correísta. Es decir, un candidato que por todas sus características, con las cuales le disfrazaron en muchos casos con adjetivos como banquero, le endilgaron de manera injusta ser responsable del periodo bancario, pero eso lo caló en la mente de los ciudadanos y con especial énfasis en los jóvenes. Si alguien diría que fue el ganador de estas elecciones, fue precisamente ese electorado de 16 a 35 años, ¿no?, que buscaba un nuevo candidato, una nueva visión, una nueva cara de la política, donde el aparecimiento de la figura de un indígena como Yacu Pérez da una explicación muy interesante en la medida en que caló en la mente de los ciudadanos jóvenes, digo, de los millennials, que se identificaron con una publicidad, incluso la del señor Arauz, donde se lo identificaba con la música, el vestuario, la manera de hablar, el estar frente a una computadora, el hacer ofrecimientos totalmente muy difícil de llevarlos adelante, de aterrizar esas promesas. Maquiavelo decía que hay que engañar mientras haya gente a la cual se la puede engañar. Y el candidato correísta lo que hizo es generar un discurso lleno de falacias y de mentiras, pero que venía a satisfacer las demandas inmediatas de este joven electorado. Alguien que es importante tomarlo en cuenta cuando tenemos nosotros un panorama de una calidad de candidato sumamente pobre, donde el electorado se ve al frente y es totalmente tolerante con la corrupción. No es comprensible, admisible, que se hayan presentado alrededor de 5 candidatos que están involucrados en el financiamiento de sus propios partidos con coimas, con negociados, con el caso de vacunas, de fundas de muerto, con Odebrecht, ¿no? Y que tienen sus partidos y el sistema electoral no los ha topado, ha sido totalmente permisivo. Entonces, seguimos teniendo una calidad de democracia totalmente pobre, totalmente anacrónica y que no da respuesta al gran electorado juvenil en el que nosotros nos vemos. Otro punto que es importante pensarlo, para sintetizar, habría que pensar en esta hipótesis en la que quizás el candidato Guillermo Lasso es un candidato que fue creado, ¿no? Maquiavelo, el maquiavelismo, así lo plantea, poder inventar a su oponente, que era muy fácil subirlo al ring, ¿no?, pero sabiendo que era muy fácil también derrotarlo. ¿Por qué? Porque se caló la idea de banquero y del feriado bancario en la gente para que pueda, de alguna manera, ser muy fácil de ganar en las urnas. Vemos partidos, por ejemplo, que si bien no están vinculados directamente con la corrupción, pero, por ejemplo, el candidato Herbas responde a un partido que guardó silencio durante 10 años
y que en un nuevo lenguaje totalmente juvenil, en un lenguaje totalmente asequible para ese gran electorado de 16 a 35 años, que se ve identificado con alguien que se viste bien, que anda en patineta, que baila, se disfraza de viuda, pero no han sido unas elecciones de las cuales nosotros hayamos podido debatir ideas, proyectos de país, proyectos de Estado, proyectos de gobierno, sino que se consumía un producto más con imágenes como se puede consumir ropa. Fijémonos, por ejemplo, en la izquierda democrática, que como lo dije, ha tolerado 10 años a la corrupción de Correa, puso los mejores cuadros, ¿no? al mismo hermano del expresidente Rodrigo Borja, estuvo vinculado con el correísmo. No es gratuito que el candidato Herbas, que surgió con un potencial impresionante, ¿no? Guarde ahora silencio y no se manifieste ni con Lasso ni con el candidato Yacu Pérez, ¿no? Tenemos a una asambleísta electa, ¿no? Que ha sido muy cuestionada por los negocios, ella y su esposo, señor Morales, doctor Morales, que estuvo vinculado en estos escándalos de que guardaron silencio cuando desbarataron el Seguro Social, ¿no? Guardaron silencio y no se dijo absolutamente nada. Pues claro, entonces fueron comprados más que comprados, fueron conquistados con puestos en el Estado, donde podríamos encontrar también al mismo hermano del candidato Guillermo Lasso, Javier Lasso, que ha gozado de las mieles del partido de la 35. Aportaron con cuadros de ministerios que fueron claves, importantes, entonces dieron lo mejor y ahora aparecen nuevamente en el escenario, pero no se está discutiendo a la izquierda democrática como un partido que tenga que ver con la socialdemocracia, con un proyecto ideológico, ¿no? Doctor Bonilla, si me permite interrumpirlo para continuar un poco con el diálogo. De alguna otra manera, esto que estamos conversando tiene una lógica ideológica, pero lamentablemente en el Ecuador la ideología quedó en los papeles hace más de 20 años, me atrevería a decir yo, y lo que ahora se ve son prácticamente industrias de propaganda electoral. Y si me permite hacer una comparación, que puede ser, como usted mismo ha citado, a don Machiavelli, ese gran genio de la política italiana, también otros genios, aunque no para el bien, que han generado estos conceptos de comunicación política, de propaganda, y que se aplican muy bien a muchos de los candidatos. Usted debe recordar, porque usted es un filósofo y un gran estudioso de la historia, que en el caso de Goebbels, el ministro de propaganda alemán, tenía 12 principios para convencer a las masas. Por eso es que Hitler logró convencer a esos grandes talentos de los alemanes de la época del año 30. Y uno de esos dice, y le voy a leer textualmente para que podamos reflexionar y los votantes puedan identificar precisamente estos conceptos que se ven ahora en la política propagandística del Ecuador. Uno de esos principios de la orquestación dice: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, siempre convergiendo sobre un mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí vienen también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba de convertirse en verdad. Y creo que lo hemos visto básicamente con la candidatura del señor Arauz. ¿Comparte usted este criterio? Totalmente de acuerdo, donde se grabó en la mente de los ecuatorianos, aprovechando toda esa debilidad de conciencia que tenemos somos totalmente tolerantes a la corrupción, donde está extendido en los diferentes estratos sociales la idea de que no importa que robe, pero con que haga obras es más que suficiente, sin darse cuenta que están robando el erario nacional, nuestros impuestos, nuestros ingresos. Es como que el Estado, la cosa pública es algo lejana, pero con este estado de propaganda que se fundó con el correísmo, lo que ha logrado es calar en la mente de los ecuatorianos y pensar que podemos nosotros tranquilamente comparar el gobierno de Correa y los futuros gobiernos como una cosa tan sencilla al pensar, cuando
mágicamente los líderes del correísmo dicen, bueno, pero solamente basta preguntarnos cuándo estuvimos mejor, con el gobierno de Rafael Correa o ahora. El ciudadano común obviamente va a inclinar su balanza hacia el gobierno y hacia el partido dirigido por el hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, donde metía la mano en el bolsillo, digo en el propio, y sacaba dinero, pero sin darse cuenta que ese dinero era resultado del mejor precio que tuvo el Ecuador en muchas décadas, el precio del petróleo, y que a más de haber recibido todos esos ingresos, a más de haber recibido, se endeudó con deudas con intereses sumamente altos con la China. Por eso el candidato Yacu Pérez, cuando habla de la deuda legítima, yo creo que toda deuda es legítima, pero las condiciones en las que se firmó la deuda con China y con los organismos multilaterales es totalmente diferente. Son intereses del 3% en un caso, y en estos contratos que son reservados, que los ecuatorianos no lo conocemos, se llegaron hasta el 12% más allá de las comisiones que se lograron. Es decir, si se repitió que la culpa de todos los males, porque lo que hizo es inventar a su enemigo, a su adversario, para empezar, encabezando la lista de adversarios que inventaron, que forjaron, fue al candidato Guillermo Lasso, luego a la prensa, a la banca, y así los maestros, los indígenas, las mujeres, destruyó absolutamente todo el tejido social, y el único redentor del país se presentó como Rafael Correa. Y este es el discurso que se introyectó en la conciencia de esta nueva generación, de estos millennials que nunca vivieron la época prepetrolera y la época del Sucre, ¿no? Cuando tuvimos que vivir, cuando el país se vio abocado a una dolarización. Esta nueva generación no valora la importancia del dólar que tiene para la estabilidad de la economía nacional. Doctor, si me permite. Entonces se repitió tanto esta historia, como usted bien lo cita, Goebbels planteaba, se repitió tanta la mentira que se convirtió en verdad. Y una mentira que yo también la veo como un tema sorprendente, digámoslo así. Nos quedamos aquí en el debate de la academia y los medios, por supuesto, pero en la calle, aquel que no tiene empleo, que tiene dificultad de llevar el pan a la mesa de sus hogares porque está desempleado, quizás es, digamos, seducido por esta oferta de baratillas. Lo que me llama la atención es que Arauz gana en todas las provincias de la costa, pero en la costa también hay otros estratos sociales, y no estoy pauperizando intelectualmente al marginal, ojo, que quede muy claro, pero obviamente la gente que está en condiciones de vulnerabilidad económica puede ser seducida por un saco de arroz, como decía don Felipe Rodríguez el domingo que tuvimos con él, sino que tienen un más grado de recordación en ese votante marginal que quizás no vota con sabiduría, sino con la necesidad de llenar el estómago, aunque sea con unas dádivas como han dado. Pero evidentemente este fenómeno se ha dado en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en la costa, donde gana y muy bien Arauz, mientras que el Partido Social Cristiano me parece que es el gran perdedor de esta jornada. Correcto. Claro, el hecho de que haya comercio, que con el gobierno de Correa haya mayor flujo de dinero en la contabilidad diaria del vendedor ambulante, había mayor consumo y mayor producción. Entonces, obviamente que el Partido Social Cristiano ya no representa al Partido Social Cristiano de la década de los 80, sino que perdió ya su horizonte, su liderazgo. Y no es gratuito que el señor Nebot ahora no participó, ya vienen algunas elecciones en las que no participa con candidato, pero eso sí, tras bastidores está atrás del poder. Entonces, obviamente, el gran perdedor, nunca nos podíamos haber imaginado, primero, que un serrano gane en la costa y con una ideología
que de ninguna manera estaba acorde a ese espíritu emprendedor, productivo que tiene por tradición Guayaquil y la costa en general. Doctor Gonzalo Bonilla, es un gusto como siempre conversar con usted, pero el gran enemigo de la televisión es el tiempo. Aunque se necesitarían muchos minutos y muchas horas para estos debates, para aportar a la gente, al ciudadano que nos escucha y nos ve hasta ahora, datos para un pensamiento crítico, que es lo que más nos hace falta en el Ecuador. Doctor, le quiero agradecer. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Gracias al doctor Gonzalo Bonilla, catedrático universitario, filósofo y analista político de Diario El Telégrafo. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros la jefa de atención al cliente de la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Hablaremos sobre la presencia de los clientes en los centros de atención que se quiere evitar. Por eso se ha habilitado plataformas digitales para que la gente pueda hacer sus trámites en línea, pero aún hay ciudadanos que necesariamente están asistiendo y esto puede generar aglomeraciones con las consecuencias de las que estamos preveyendo. Vamos a la pausa. Regresamos con este tema.